Sé bienvenido en este 17º domingo de Trinidad, donde queremos reflexionar y compartir la palabra de Dios. Por eso comenzamos en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Te invito a orar al Señor. Oremos. Amoroso Señor, hoy nos ponemos en tus manos para que nos dirijas y acompañes en nuestras vidas. Sabemos y reconocemos que todo viene de ti y de tu mano poderosa. Gracias, Señor, por las bendiciones que derramas a diario y por el privilegio de tener tu palabra. Por Jesús, tu Hijo. Amén. El Santo Evangelio en el que queremos reflexionar y meditar en este día lo encontramos en San Mateo capítulo 21, versículos 33 al 46, donde dice así: Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después le mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, le mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dieron cuenta unos a otros: este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano y lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con estos labradores? Hará que esos labradores tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús: ¿no han leído nunca las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron estas palabras de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ello. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Hasta aquí la palabra del Señor. Que la gracia, el amor de Dios abra nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Amén. Jesús, luego de su última entrada a Jerusalén, entrecruza palabras con los sacerdotes, con los maestros de la ley, y les cuenta esta parábola de los viñadores malvados, donde el dueño va a viajar y entonces preparó el viñedo y lo dejó todo listo para que los viñadores se instalen en ella y lo hagan producir. Llegado el tiempo, envía a sus siervos a buscar la paga de aquellas tierras. Pero los primeros son golpeados, los segundos matados, los terceros apedreados. El dueño formó todo, hizo todo y todavía no pudo ver ni un ingreso de ese arrendamiento. Los viñadores no estaban cumpliendo con su parte. Seguramente el dueño habrá pensado todo tipo de formas para cobrarles, formas de acercarse a estos. Pero el último, nadie quería llegar a aquel lugar porque la muerte era inminente. Todo el que llegaba para cobrar terminaba herido, terminaba maltratado. Y por eso, para cobrar la deuda, el dueño envió a su propio hijo y cobró. Pero una gran diferencia de pensamientos se ve en esta historia. El dueño pensó que los viñadores, por
ser el hijo el que iban a temer. Y entonces, obviamente, iban a pagar ese arrendamiento. Pero los viñadores vieron la oportunidad perfecta para quedarse con todo. Sin heredero, todo sería de ellos. Así que fue fácil la decisión de los viñadores y pusieron uno más en la lista. ¿Por qué Jesús habrá contado esta parábola? Es necesario recordar que Jesús estaba hablando con los jefes de los sacerdotes y con los ancianos de aquel pueblo. Y a ellos les cuenta esta parábola y los lleva al centro de la cuestión, con la pregunta: ¿qué hará el dueño cuando vuelva con estos labradores? Ellos respondieron lógicamente: de cualquier manera sacará a estos y pondrá a otros, a unos nuevos. Es obvio. Cualquiera de nosotros hubiese hecho lo mismo. Jesús llegó al fondo con estos jefes y ancianos. Con la parábola les expuso lo que ellos estaban haciendo. Los dejó al descubierto. Los labradores fueron anunciados de diversas oportunidades y maneras, pero ellos no escucharon. Vino el mensajero por excelencia y el dueño de todo y tampoco lo escucharon. Y no solo eso, sino que lo mataron. Los sacerdotes y maestros que tenían las escrituras las conocían, las leían y no se percataron de que todo esto estaba hablando de ellos. Dios es el dueño que creó todo, puso todo en orden y lo dejó en manos de otros. Cuando era el tiempo de ir a buscar lo que esa tierra produjo, envió mensajeros y siervos que anuncien, que proclamen la voluntad divina, profetas que hablaban de parte de Dios, pero nadie los escuchaba. O le hacían caso por un tiempo y luego volvían a sus andanzas, y muchos terminaban muertos. Pero Dios, en el tiempo oportuno, envió a Jesús al mundo y éste, su Hijo, vino y se presentó. Pero tampoco lo escucharon, ni lo reconocieron, lo desecharon y terminaron matándolo. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Estos malvados, que no pudieron reconocer al Señor y Salvador que estaba frente a ellos, frente a sus ojos. Estos labradores malvados sacaron de lado al hijo del dueño, despreciándolo y matándolo. Ellos no creyeron en Jesús, nunca vieron a Jesús como el enviado de Dios. Jesús una vez más se estaba presentando delante de ellos, pero ellos se adueñaron de todo lo que no les pertenecía y querían hacer de cuentas que era propio y podían hacer lo que se les antojaba. Los jefes y ancianos se dieron cuenta al final de que estos labradores eran ellos, y cada vez les agradaba menos la presencia de este tal Jesús. Pero temían a las personas, porque éstas lo consideraban un profeta. Podemos decir que Jesús en esta oportunidad zafó, pero casi como que los dejó fuera de la salvación, porque no habían escuchado y visto a quién era el que estaba frente a ellos y que realmente era el Mesías y el Salvador. El reino se les quitará, dice Jesús, y se les dará a otros que en momento a momento dé su fruto. Podemos pensar, qué malvados son estos tipos. ¿Cómo van a hacer una cosa así? ¡Qué malos que son! No reconocieron a Jesús y lo mataron como a uno más del montón de los malhechores.
Ay, ay, ay. ¿Qué habrán estado haciendo y diciendo aquellos hombres para no darse cuenta que estaban tirando el agua de la bañadera junto con el bebé adentro? Y me pregunto, ¿qué hacemos nosotros que tampoco nos damos cuenta y rechazamos al enviado de Dios? Más de una vez somos nosotros esos labradores malvados que toman todo por sus manos y hacemos lo que se nos antoja. Pensamos en nosotros mismos y en cómo adueñarnos de las cosas de las demás. Pensamos que cumplir 1 o 2 veces al año con nuestro Dios estamos haciendo las cosas bien. Somos nosotros los que le imponemos las cosas a Dios. Nosotros queremos ser la cabeza y nos olvidamos que somos pequeños, por no decir los pies. Y ni hablar de las veces que sacamos a la piedra angular, la desechamos, descartamos al mismo Dios, lo rechazamos, y eso es un castigo eterno. ¿Cuántas veces renegamos de Dios? ¿Cuántas veces negamos a Dios cuando nos habla, cuando nos reprende? ¿Cómo lo esquivamos? Y si lo podemos sacar del centro, mucho mejor. Queremos tomar todo por nuestra propia cuenta. En definitiva, somos nosotros los que terminamos tirando el agua de la bañadera junto con el bebé adentro. Es necesario arrepentirnos y pedir perdón porque somos los desubicados que nos creemos grandes, pero que somos pequeños y miserables pecadores. Pero Dios no se cansa de venir a nosotros. Dios que insiste en venir a entregarse. Dios que envía a su propio Hijo, a sabiendas de que lo iban a matar en la muerte de cruz. Dios es la piedra y el centro en donde es necesario construir nuestra vida y por lo tanto también la iglesia. Dios decidió manifestarse en su Hijo y por excelencia allí en la cruz. Hoy se nos revela en su palabra. Viene a nosotros en los sacramentos. Una vez más, Dios viene a nuestras vidas para presentarse como aquel que es la piedra angular y el centro para que creyendo en su nombre tengamos vida. Dios abrió la salvación al mundo para que nadie se pierda. Aunque muchos lo nieguen, lo desprecien, lo desechen y hasta lo mutilen, pero Dios sigue activo en la historia y es fiel a su promesa, dándonos el perdón, la salvación y la vida eterna. Caminemos tomados de la mano del Señor y disfrutemos de su amor y de su misericordia, que a pesar de nuestra incapacidad, Él vino a nuestro encuentro para rescatarnos, para revertir nuestra situación. Construyamos nuestra vida en la roca firme y fuerte. Confiemos y escuchemos la palabra de Dios cotidianamente. Abracemos la nueva vida que Dios nos otorgó en Jesús y vivamos en esa promesa. Escuchemos su palabra, meditemos en ella, reflexionemos en ella y abracémonos a aquel quien es el único Mesías y Salvador, Jesús, que se entregó por nosotros y está con nosotros acompañándonos siempre. Que Dios te cuide y fortalezca hoy y siempre. Amén. Recibe la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén.